Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, el día de hoy estamos en una ocasión especial. Vamos a tener un estudio bíblico sobre los cristianos encarcelados, porque como ustedes bien saben, nos hemos unido junto a Puertas Abiertas, ya un grupo más de iglesias, a poder estar conscientes y poder este domingo, 30 de mayo, poder celebrar y en realidad tomar un tiempo, un culto especial y un culto de oración sobre la iglesia perseguida. Este 2021, Puertas Abiertas ha denominado para este 30 de mayo el DIP, que es el Día de la Iglesia Perseguida. Y es por eso que hoy día martes vamos a tener este estudio bíblico. Junto al Comité de Misiones hemos estado trabajando en esta semana para que podamos estar orando por aquellos hermanos que sufren persecución y aquellos hermanos que están encarcelados por causa del Evangelio. Así que antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener un tiempo de oración. Y le pido que desde su casa me pueda acompañar. Mi Señor, vamos delante de usted para darle gracias porque usted es un Dios fiel, un Dios fuerte, un Dios, Señor, de misericordia, un Dios que nos ha permitido conocerle y que nos ha permitido llevar su nombre, Señor, para ser llamados cristianos, mi Señor. Sabemos que a causa, Señor, del Evangelio, muchos hermanos el día de hoy están sufriendo persecución, están sufriendo encarcelamientos. Algunos están sufriendo incluso daños físicos, incluso su muerte. Hemos sabido por testimonios cómo es que familias, Señor, son separadas, cómo es que algunos niños, Señor, están en dificultades. Y esto no es tan solo de ahora, sino que la historia de la iglesia nos habla de mártires. Y nosotros podemos ver, Señor, en la historia cómo es que sus hijos han sido perseguidos. Como dice el libro de Gálatas, Señor, el que está en el Espíritu es perseguido, Señor. Y nosotros entendemos, Señor, que su Espíritu Santo mora en nosotros y como dijo el Señor Jesucristo, nos odian porque usted lo dio primero, este mundo, porque no somos de este mundo. Sin embargo, usted oró para que su iglesia permaneciera, para que fuese santificada, para que fuera una iglesia vencedora, porque usted, Señor, ya ha vencido a Satanás, porque usted ya ha vencido a la muerte y al pecado. Y es por eso que, como dice Romanos, somos más que vencedores. Queremos entregar este tiempo en sus manos, queremos entregar este estudio en sus manos, y que podamos reflexionar también como hijos suyos sobre la necesidad de orar por aquellos que están siendo perseguidos a causa del Evangelio de Cristo. Pedimos, Señor, que tanto nosotros como Cordillera, como aquellas iglesias que se han sumado al DIP 2021 y por el Ministerio de Puertas Abiertas, que usted, Señor, pueda seguir fortaleciéndoles, que provea también los recursos necesarios para que el Ministerio, Señor, de Puertas Abiertas, las agencias misioneras también, en diversas partes del mundo puedan llevar el Evangelio a aquellos lugares donde es difícil predicar. Damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos el día de hoy acá en Chile. Pedimos por nuestras autoridades que nosotros podamos seguir teniendo esta libertad y podamos también orar por aquellos que lo necesitan. Si usted quiere, Señor, usar Cordillera y alguno de nosotros para enviar el Evangelio a algún lugar donde no ha llegado el mensaje, le pido, Señor, que vaya trabajando en nuestros corazones. No queremos tomar decisiones emocionales y decir, heme aquí de forma rápida, sin entender el costo que conlleva entregar nuestra vida al servicio. Y es por eso que pedimos por nuestra iglesia que usted vaya trabajando en nosotros, que usted vaya poniendo un corazón y una mente misionera, en la que toda circunstancia que veamos, todo lugar donde vayamos, pueda ser un campo misionero para la expansión de su Evangelio. Dejamos este tiempo en sus manos y pedimos su dirección. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como les comentaba, vamos a estar teniendo un estudio sobre la iglesia perseguida. Es un estudio que nos ha hecho llegar el Ministerio de Puertas Abiertas. Hay muchas cosas que son tomadas de ahí, otras que han sido también añadidas. Tenemos la libertad de poder añadir y poder ir modificando este estudio. Así que queremos hacer un estudio que también sea pertinente para entender lo que sucede con la iglesia perseguida, pero también pertinente para nuestras vidas. Y realmente a medida que estaba leyendo este estudio tiene mucho que ver con lo que predicamos el domingo pasado sobre la angustia, la tribulación, cómo es que el Señor nos puede sacar de la depresión, cómo es que el Señor nos puede ayudar, nos lleva a movernos por el ejercicio de orar, por el ejercicio de ser guiados por su palabra, como veíamos en el Salmo 119. Y vamos a comenzar leyendo Romanos 5, capítulo 3 al 5. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra Biblia en su casa, nos puede seguir con la lectura. Pero con el fin de poder tener una mayor comprensión de este pasaje, vamos a leer Romanos 5, del 3 al 5 en la NBI.
Y dice lo siguiente: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y una de las cosas con las que tenemos que comenzar es entender lo que está escribiendo Pablo en Romanos. Y Pablo está haciendo una exposición clara sobre el Evangelio en este libro, en esta epístola de los Romanos. Y muchos creyentes a lo largo de la historia han sufrido, incluso han perdido sus vidas, han sido perseguidos por exponer lo que dice el libro de Romanos. De hecho, hemos expuesto aquí también en algunas prédicas, en algunos estudios bíblicos sobre el tema de la reforma y cómo es que la verdad que aparece acá en Romanos sobre que el hombre justificado por la fe fue también la causa por la que se persiguió a la iglesia que comenzó la reforma y muchos tuvieron que arrancar de sus países. Así que es en estos primeros capítulos que Pablo trae esta verdad y empieza a desarrollar su carta sobre algunas verdades fundamentales. La primera, por ejemplo, es que el Evangelio se trata del Hijo de Dios, y eso usted lo puede encontrar en los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Romanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para los gentiles, para el griego. Y esto usted lo encuentra también en el capítulo 1, los versículos 15 al 18. Puede entender esta verdad. Y el Evangelio, también del 18, versículo 18 al 20 aproximadamente, usted encuentra que el Evangelio revela la justicia de Dios sobre la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios sobre la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores y al ser pecadores nosotros somos condenados por nuestro pecado, porque el pecado es contra Dios. Nosotros hemos faltado a la ley de Dios. Entonces somos condenados a muerte. Y el Evangelio dice que somos justificados por fe, por medio de esta revelación que trae el Hijo de Jesucristo, este mensaje al que denominamos Evangelio, que son buenas noticias acerca de su Hijo. Aquellos que son justificados por este mensaje, por la fe en Cristo Jesús, de creer en Jesús como Señor y Salvador, ahora gozan de paz. Los que no, aún continúan siendo condenados al rechazar este mensaje. Así que una de las cosas que trae el Evangelio y una de las cosas que trae este sufrimiento por el Evangelio, por esta verdad fundamental, es que el sufrimiento por causa del Evangelio promueve la gloria. El Evangelio, a causa del sufrimiento, promueve la gloria. Y esto es lo que viene hablando Pablo. Pablo se ha enfocado en aquellos que son condenados y aquellos que son justificados en Cristo. Ambos son condenados y justificados por el mismo mensaje. El que lo rechaza es condenado, el que lo acepta es justificado. El que lo cree va a ser justificado. Así que en este contexto, Pablo comienza a enseñar que nuestra justicia es tener paz con aquel que nos justificó. Y esto es bien interesante. Al ser justificados por la fe en Cristo, ahora nosotros somos justos y tenemos paz delante de Dios, quien nos justificó. Y mire lo que dice Romanos 5, nuestro pasaje, el versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que nosotros ahora poseemos es una paz con Dios. Jesucristo vino a ser este mediador entre Dios y los hombres. El hombre pecó, Dios tenía ira para el hombre, Jesucristo se pone en medio como un mediador, da su vida, nos entrega su justicia al creer y nuestros pecados pasan a la cruz. Entonces ahora tenemos paz con aquel que nos justificó, con Dios. Somos ahora justificados. Podemos decir con alegría que tenemos paz con Dios. ¿Qué sucede? Que Pablo, al hablarnos de que la tribulación promueve gloria, la gloria de Dios, él nos va a enfocar el sufrimiento desde una nueva perspectiva, una perspectiva que nos va a guiar hacia la gloria. Y el versículo 2 y 3 de Romanos 5 dice: también por medio de Él, Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Así que acá Pablo comienza a explicarnos una nueva perspectiva del sufrimiento y coloca un contraste claro, porque hay dos personas, aquellos que son justificados y tienen paz con Dios y ahora viven en paz con Dios, y aquellos que no han sido justificados,
que viven en oposición, siendo enemigos de Dios por rechazar el mensaje del Evangelio. Y cuando estos hombres rechazan a Dios, por consecuencia también rechazan al pueblo de Dios. Y es lo que sucede. Si nosotros tenemos paz con Dios, eso quiere decir que ya no tenemos paz con el mundo. Si teníamos paz con el mundo, quería decir que no teníamos paz con Dios. Entonces, al momento de hacer la paz con Dios por medio de Cristo y rechazar el mundo, al aceptar el Evangelio, el mundo, al rechazar el Evangelio, rechaza también al pueblo de Dios. Entonces, nosotros tenemos este contraste. Si somos justificados y tenemos paz con Dios, entonces ahora vamos a tener enemistad con el mundo. Y esto nos lleva a concluir, entonces, que el pueblo de Dios no sufre simplemente por cómo se comporta, cómo actúa o lo que dice, sino que el pueblo de Dios sufre porque ha aceptado el mensaje del Evangelio. Y al aceptar el mensaje del Evangelio, y al aceptar verdades fundamentales como el hecho de decir, somos creación de Dios, no somos producto del azar, somos pecadores, nosotros no tenemos una vida que podemos superarnos y llegar y alcanzar una evolución mayor, sino que somos pecadores y merecemos la muerte por nuestros actos. Al ponerle nombre de pecado a aquellas cosas que el mundo justifica, es que el mundo entonces persigue a la iglesia. Cuando acusa al mundo de corrupción y el mundo no quiere aceptar que hay un Dios que establece una moral santa, es entonces que el pueblo de Dios llega a ser objeto de ira del mundo. Ya que el mundo no conoce a Dios, entonces tiene que atacar aquello que hace visible a Dios. Y lo que hace visible a Dios es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como es el cuerpo de Cristo, el mundo lo que va a hacer, y Satanás, es atacar a la iglesia. Dañar aquello que aún puede dañar. Porque a Cristo no pudo vencerlo, Cristo lo venció en la cruz, a Dios no puede alcanzar, entonces es al pueblo de Dios al que puede alcanzar. Y Pablo entonces nos dice que tenemos que tener una nueva perspectiva del sufrimiento. Y esto lo entendió Pablo porque el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 15, del 18 al 19, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, como el mundo odia a Cristo, es así que va a odiar también a los escogidos de Dios, a la iglesia. Nosotros somos odiados por simplemente proclamar y anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso somos perseguidos. No porque decimos que somos cristianos, hay algunos lugares del mundo que sí. Si usted dice que es cristiano, por ejemplo en un mundo donde el Islam es la religión principal, usted por ser cristiano lo pueden perseguir, lo pueden meter preso por decir que es cristiano. Puede sufrir en algunos otros países el rechazo de su familia porque ha cambiado de religión. Sin embargo, nosotros por proclamar a Cristo como Señor, como Rey de Reyes, es que somos perseguidos, porque somos cristianos. Cuando nosotros leemos pasajes como estos, que Jesucristo nos dice que el mundo nos odia, puede que nuestro corazón se paralice, que nuestra mente se llene de temores y que empecemos a caer quizás en una paranoia que nos va a detener con el fin de no anunciar el Evangelio. Mejor me quedo callado, mejor no proclamo el Evangelio y así tengo paz, no tan solo con Dios, sino también con el mundo. Pero ojo, cuando usted tiene paz con Dios, es inevitable que sea enemigo del mundo, es inevitable. Así que Pablo va a decir, no, hay una buena noticia. Es verdad que el mundo va a perseguir y los va a odiar, pero hay una buena noticia. Y es lo que hemos estado leyendo, Romanos 5, nuestro pasaje. Leamos del 2 al 3, Romanos 5, 2 y 3. También, por medio de Él, de Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Escucha esto. En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y quisiera que comparara este pasaje que acabamos de leer con Romanos 3:23, un pasaje muy conocido. Usted lo puede repetir en la Biblia, en la Reina Valera, o lo podemos leer también en la Biblia de las Américas, y dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y Pablo acá nos está diciendo, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Sabe que en fin, si Dios creó todo el mundo para su gloria, entonces el pecado es no alcanzar la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir esto?
no alcanzar el fin por el cual fuimos creados. El pecado nos impide vivir para Dios. El pecado nos separó de Dios. Y es por eso, como hemos visto en la escuela bíblica, que nuestra cultura fue afectada. Entonces ahora no trabajamos para la gloria de Dios, no nos casamos para la gloria de Dios, no criamos hijos para la gloria de Dios y un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque el pecado no nos permite alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando Jesucristo nos justifica? Cuando tenemos paz con Dios, Pablo es muy claro, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La paz de Dios, la justificación nos trajo de vuelta, nos acercó a Dios, ahora tenemos su Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo y ahora podemos trabajar para la gloria de Dios, podemos tener novia para la gloria de Dios, podemos casarnos para la gloria de Dios, podemos hacer todo lo que hacemos en el diario vivir para la gloria de Dios. Y esto incluye, versículo 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Podemos sufrir para la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a sufrir para la gloria de Dios? Y es lo que está diciendo Pablo. Hay una nueva perspectiva del sufrimiento. Usted, si está siendo perseguido por causa del Evangelio, lo está haciendo para la gloria de Dios. Puede sufrir y en su sufrimiento darle gloria a Dios. Le está diciendo, Señor, estoy cumpliendo el propósito que era conocerte y darte a conocer. Y en este proceso de darte a conocer, sin temor, con confianza, estoy siendo perseguido. Y no niego, Señor, que sufro, no niego que tengo miedo, no niego que tengo temor, no niego que quisiera que mis hijos y mi familia no pasara por esto, no niego que le tengo temor a la muerte, pero mi sufrimiento te lo doy y es para la gloria de Dios. Esto es lo que viven muchos hermanos que el día de hoy están siendo encarcelados. Ellos no quiere decir que andan caminando por la vida como superhéroes, sin temor, tienen miedo, lloran, tienen dudas, sufren, pero han entendido este concepto de que el pecado no les permitía alcanzar la gloria de Dios y ahora, al ser justificados por Cristo, y tener paz con Dios, pueden hacer todo para la gloria de Dios, incluso su sufrimiento. Así que esto debería ser el objetivo de cada una de las áreas de nuestra vida, alcanzar la gloria de Dios, alcanzar la gloria de Dios. ¿Para qué quiere estudiar una carrera? ¿Para alcanzar la gloria de Dios? ¿Puede usted usar esa carrera a los jóvenes para anunciar el Evangelio? ¿Para qué nos casamos? ¿Porque la cultura lo hace? ¿O porque queremos reflejar a Cristo en la iglesia en nuestro matrimonio? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Para no estar solos en nuestra vejez? ¿O para que ellos sean también usados para el reino de Dios? Para que nosotros podamos crecer y ellos crezcan al enfrentar nuestro carácter y entregar ese carácter al Señor. Y así podemos ir viendo cada una de las áreas de nuestra vida. Y me encanta dar siempre el mismo ejemplo, pero es que incluso cuando yo me tomo un mate o me tomo un café y mis papilas gustativas sienten el sabor, estoy dándole gloria a Dios. Porque este cuerpo y esas papilas gustativas que fueron creadas para degustar de la creación de Dios, cumplen su objetivo. Incluso usted cuando se sienta y se toma un café que le gusta, o se hace un té, o se hace un sándwich que a usted le gusta, y lo disfruta y siente esos sabores, usted lo puede hacer para la gloria de Dios. Porque fuimos creados para eso. Y el pecado nos sacó del foco. Y es por eso que los hermanos de la iglesia perseguida le dan gloria a Dios a pesar del sufrimiento. Así que Pablo nos enseña esta perspectiva del sufrimiento, con su propio testimonio. Pablo, como ustedes saben, fue perseguido, fue encarcelado, fue golpeado incluso hasta la muerte. Y aún así él nos dice, incluso el sufrimiento es para la gloria de Dios. Y esta idea, sobre este pasaje, sobre Romanos 5, los hermanos de Puertas Abiertas dicen lo siguiente. Pablo demuestra aquí que ni siquiera el sufrimiento es capaz de sacudir nuestra confianza en Dios debido a la certeza del amor de Cristo. El sufrimiento, hermanos, nunca va a ser mayor que la confianza de que Dios nos ama en Cristo Jesús. Jamás. Y eso es lo que dicen los hermanos de Puertas Abiertas. Aunque los dolores y sufrimientos sean reales, ellos forjan en nosotros la madurez de alguien que se parece a Cristo, que sufrió un dolor aún más grande que el nuestro. Esta es una causa de gran gozo para todo creyente, porque así como somos parte de Él en el sufrimiento, también seremos participantes en la gloria eterna. Y esto es lo que dice Pablo realmente. Cuando Pablo en 1 Corintios 11 dice, imítenme a mí,
porque yo imito a Cristo. Y esto es exactamente lo que están diciendo los hermanos de Puertas Abiertas, que Pablo nos está diciendo que lo imitemos a Él en el sufrimiento, porque Él está imitando a Cristo en el sufrimiento. Y la certeza de ese sufrimiento para la gloria de Dios es el amor en Cristo. Así que hermanos, por favor, deben entender que ni Pablo, ni nosotros, ni los hermanos de Puertas Abiertas, estamos promoviendo el sufrimiento. De ninguna manera. Nosotros sabemos que a nadie les gusta sufrir, a nadie nos gusta pasar por aflicción. Sin embargo, Pablo nos enseña que las aflicciones de este mundo permiten poner nuestra mirada en Cristo. Permiten que podamos buscar la gloria de Dios. Y así como decía el pasaje, podamos alcanzar la gloria de Dios. Así que cada vez que pase por alguna aflicción, cada vez que se encuentre en algún sufrimiento, recuerde lo siguiente: su sufrimiento es real, sí, es real, va a sufrir. Pero en medio de este sufrimiento, usted disfruta de tener paz con Dios. Y esto nada se lo puede quitar. Por lo que este sufrimiento momentáneo jamás va a ser comparable a la gloria venidera que tendremos en Cristo. Cuando nosotros miramos la iglesia perseguida, vemos encarnada dos grandes verdades. Primero, la bendición de ser justificados en Cristo es la razón por la que nuestros hermanos exponen su vida al proclamar el Evangelio. La bendición de ser justificados en Cristo es la razón por la que nuestros hermanos exponen su vida al proclamar el Evangelio. Y segundo, saber que son justificados y están libres de la condenación les permite mirar los sufrimientos de este mundo como menor valor que la gloria venidera. Ellos ya han sido liberados de la condenación y entienden que estar bajo la ira de Dios era 1000 veces, infinitamente, un sufrimiento mayor que el que están sufriendo el día de hoy. Así que hermanos, miremos la iglesia perseguida, mirémonos a nosotros mismos, veamos que a los hermanos que están sufriendo en Irán, Eritrea y Corea del Norte no son distintos a nosotros. Pueden tener rasgos diferentes, lenguaje diferente, una cultura distinta, pero ellos están sufriendo. Al igual que muchos hermanos en la fe han sufrido a lo largo de la historia. Y es por eso que nosotros tenemos que mirar y orar. Debemos orar por ellos. Orar por ellos, hermanos, es un mandato bíblico. Así que necesitamos orar y aprender. Nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a tener libertad en Chile. No sabemos hasta cuándo. Y necesitamos mirarlos a ellos y necesitamos aprender. Aprendamos esta nueva perspectiva del sufrimiento y que promueve la gloria de Dios. El sufrimiento puede promover la gloria de Dios. Y no tan solo puede promover la gloria de Dios, sino que también el sufrimiento produce perseverancia. La adversidad produce perseverancia. Así que pasar por tribulaciones parece ser algo que ningún cristiano quiere pasar. Realmente yo no conozco ningún cristiano que diga que quiere sufrir o que se convirtió para sufrir. Lo que sí conozco gente que está dispuesta a sufrir o que está ya preparada para. Sin embargo, nadie se convirtió para sufrir. Nadie. Nadie dice, yo de hoy en adelante quiero ser cristiano para que la gente hable mal de mí, quiero ser cristiano para que la gente me persiga, quiero ser creyente para que me rechacen. Nadie hace eso. Nadie. Sin embargo, cuando nosotros entendemos el carácter del sufrimiento como un medio para glorificar a Dios, nosotros aprendemos a perseverar. Aprendemos a perseverar. Y sin embargo, hay una actitud común cuando los creyentes empezamos a sufrir y que no es lo que la actitud que la Biblia busca. Cuando nosotros comenzamos a sufrir por primera vez o a ser perseguidos, puede que empiece la queja o la murmuración. Y esto es natural. Nosotros somos pecadores. Y tenemos que ver la vida de Job. Job, siendo un varón perfecto ante los ojos del Señor, llegó a quejarse delante de Dios. Le decía, incluso a sus amigos, murmuraba, decía que odiaba el día en que él nació. Maldecía el día en que él nació. Y era un hombre perfecto ante los ojos de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando él sigue avanzando, cuando su cuerpo empieza a ser rasgado, y aún cuando murmura, cuando se enoja, cuando termina la prueba, él termina entendiendo que no conocía a Dios. Y dice, realmente ahora entiendo que de oídas te había oído. Cuando mira hacia atrás, se da cuenta que no perseveró por sus fuerzas, sino que él perseveró porque Dios lo hizo perseverar.
Si hubiese dependido de él, Job hubiese muerto. Él quería morir. Y sucede lo mismo con nosotros. Y es por eso, hermanos, que en la Reforma surge esta doctrina que nosotros predicamos, que es la perseveración de los santos. Porque Dios, cuando toma un creyente, a uno de sus escogidos, no lo suelta más. Ese hombre y esa mujer pueden pasar por sufrimiento, van a incluso quejarse contra Dios, pueden incluso quejarse contra sus hermanos, pero al final de la historia, Dios los hizo perseverar. Porque no perseveran por sus fuerzas, sino porque Dios los hizo perseverar. Job no llega al final de la historia. El libro de Job no termina porque Job fue muy fuerte. El libro de Job termina diciendo a Job, realmente no conocía a Dios. Porque el sufrimiento nos permite tener una gloria mayor de Dios, nos permite conocer de mejor manera a Dios. Y si antes Job conocía a Dios en tal profundidad, ahora Job lo conoce de mejor manera. Y esto es perseverar, la perseverancia de los santos. Y es por eso que, hermanos, cuando usted se acerca a conocer a Dios por medio de la Biblia, realmente tiene un conocimiento mayor del Señor. Y a medida que su sufrimiento va avanzando y usted va conociendo a Dios, su sufrimiento entonces se vuelve para la gloria de Dios. Los hermanos encarcelados no perseveran porque conocen mucho de teología sistemática. Los hermanos de la iglesia encarcelada no encuentran su consuelo cuando recuerdan que saben de eclesiología, de hermatología, neumatología, lo que usted quiera, de todas las guías que podamos nombrar. Los hermanos de la iglesia perseguida, los hermanos que sufren, encuentran su consuelo cuando reconocen el carácter del Dios Santo que los sostiene. Cuando usted se acerca a la Biblia en medio de su sufrimiento, tiene que conocer a Dios. La Biblia está para conocer a Dios, a ese Dios revelado, no solo para estudiar de Dios. Es muy difícil y es muy distinto perseverar por medio del conocimiento bíblico que perseverar por medio del conocimiento del Dios Santo, esa intimidad. Y usted se preguntará, bueno, ¿para qué perseveran entonces los cristianos de la iglesia perseguida? ¿Cómo? Porque realmente ellos se han aferrado a una gran verdad, y es que Dios es más importante que sus propias vidas. Para los hermanos de la iglesia perseguida, aprender a pasar por tribulaciones les ha permitido entender que Dios es más importante que sus propias vidas. El mensaje de salvación es más importante que nuestras vidas. Eso da determinación. Y tenemos que perseverar. Y tenemos que aprender de estos hermanos. Y tenemos que aprender de esta iglesia. Porque no se trata que solamente tenemos que perseverar por medio de estos valores que aprendemos, sino que tenemos que perseverar por vivir lo que la palabra del Señor nos enseña. Esto nos tiene que alentar mucho más. Tiene que fortalecer nuestro corazón. Tiene que haber determinación de que el Señor es más importante que nuestras vidas. Entre más conocemos a Cristo, mayor confianza y determinación hay en nosotros. Recuerde, entre más conocemos a Cristo, mayor confianza y determinación hay en nosotros. Y entre más conocemos a Cristo, mayor es nuestra fe. Mayor es nuestra fe. Y el libro de Hebreos lo dice muy claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos crecer en fe. Y para eso necesitamos conocer a Cristo. Y me gustaría que escuchara las palabras de una joven cristiana que se convierte en Irán, se convierte del Islam y es perseguida y es encarcelada por proclamar el Evangelio. Y mira lo que ella dice. Piensa en alguien que amas profundamente y cómo cada vez que piensas en esa persona te consuelas, sonríes inconscientemente y puedes soportarlo todo. En ese momento parece que ningún problema es tan importante. Jesucristo es esa persona para mí. Jesucristo es esa persona para mí. Realmente lo amo y desde que le entregué mi vida, le hice la promesa de permanecer fiel a Él. Jesús es mi amor divino que nunca cambia. ¿Usted piensa que estamos preparados para decir esto? ¿Realmente lo cree? Una persona encarcelada por el Evangelio. Y es ahí cuando yo me pregunto, nosotros el día de hoy, en pandemia, que a veces nos quejamos y sufrimos porque no nos podemos reunir en pandemia. Pero usted y yo puede tomar el Zoom, se puede conectar el día domingo, se puede conectar el día jueves y puede conversar con sus hermanos. Y podemos orar y nadie nos está observando. Y estos hermanos, muchos de ellos han tenido que vivir su cristianismo escondidos. Porque si dicen a otro que son cristianos, si proclaman el Evangelio, son encarcelados. Y algunos de ellos llegan a la muerte.
Nosotros, hermanos, estamos viviendo un momento en el que bien, es complejo, pero nadie nos persigue. Es más, se abre, pasamos de fase y podemos volver a congregarnos. Y lo hicimos en un momento. Y no teníamos gente acá alrededor buscándonos para apedrearnos ni para perseguirnos. Nosotros tenemos que aprender a perseverar. El día de hoy, algunos hermanos en Irán, en Eritrea y en Corea del Norte deben celebrar a Cristo en secreto. Deben realizar cada uno de sus cultos en secreto. ¿Se imagina tener que vivir esa vida? Y Dios a ellos se los permitió para darle mayor gloria y para perseverar. Así que nosotros el día de hoy tenemos que recordar que ellos son nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos. Y mire lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 32 al 39. Hebreos 10, 32 al 39. Dice: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha permitido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hermanos, esto está pasando en el primer siglo. Lo mismo que pasa hoy día en el siglo XXI. Exactamente lo mismo. Los hermanos del primer siglo estaban siendo perseguidos, estaban siendo expuestos a insultos, les confiscaban sus bienes. ¿Por qué? Por ser seguidores de Cristo. ¿Y cómo ellos lo recibían? Con alegría. Con alegría. Y ellos mismos dicen, el autor de Hebreo, pues dentro de muy poco tiempo, su esperanza, el que ha de venir vendrá y no tardará. La misma esperanza del siglo I es la misma esperanza del siglo XXI. La misma esperanza de los hermanos perseguidos en el siglo I es la misma esperanza de los perseguidos en el siglo XXI. Y la misma advertencia: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Y el autor de Hebreos está citando a Habacuc. Es la palabra del Señor la que hace esta advertencia. El que se vuelva atrás no será de mi agrado. Esta es la esperanza de los hermanos perseguidos. Esta es la esperanza de nosotros. Y sabe que, hermano, orar por la iglesia perseguida, se lo vuelvo a decir, no es un evento, no es un día por el que tenemos que orar, no es simplemente un programa al que tenemos que acoplarnos, es un mandato bíblico. Y el autor de Hebreos lo dice muy claramente. Tenemos que compadecernos y solidarizar con aquellos hermanos que están siendo perseguidos. Tenemos que animarlos, tenemos que orar, tenemos que sostenerlos. Además de perseverar en la prueba y que el sufrimiento da mayor gloria al Señor, termina entregándonos un carácter y una esperanza aprobada. Y esto significa literalmente madurez en medio del dolor. El carácter y la esperanza aprobada nos van a entregar una madurez en medio del dolor. Y vamos a volver a Romanos 5 con el pasaje que comenzamos. Romanos 5, versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera: y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha enviado. Luego de ser probados por el sufrimiento, ¿qué debemos esperar? ¿Seguir quejándonos? ¿Seguir angustiados? Realmente el sufrimiento no busca que nosotros salgamos de las pruebas por nuestros planes.
Entonces, si yo hago esto a tal hermano, o si hago esto a tal persona, si me están haciendo esto en el trabajo y hago esto, si me hacen esto no es lo que busca el sufrimiento. El sufrimiento lo que busca es la madurez. Madurez en nuestro carácter. Y ser maduro conlleva confiar y descansar en Dios, sin importar las circunstancias, sin importar. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que Dios ya nos rescató de la muerte. Y nuestra vida es eterna, nos rescató de una muerte eterna. El carácter probado va a promover la gloria de Dios. El carácter probado nos va a llevar al único lugar donde realmente encontramos consuelo verdadero, seguridad y confianza certera. Y ese es Dios. Un carácter probado siempre va a ir a los pies de Dios. Así que, hermanos, necesitamos aprender a confiar. Necesitamos aprender a crecer en Cristo. Necesitamos aprender a orar. Otro cristiano iraní, Firuchi, dice lo siguiente: no tengo miedo de ser enviado de vuelta a la prisión por decir la verdad. No tengo miedo de ser enviado de vuelta a la prisión por decir la verdad. ¿Usted cree que sería capaz de decir algo así? Seamos sinceros. ¿Seríamos capaces de decir no tengo miedo de volver a prisión? O es más, un paso más atrás. No tengo miedo de que me lleven a prisión por anunciar el Evangelio. No sé si estamos dispuestos. Ellos han entendido que su esperanza es eterna, que su vida es eterna. Y si predican el Evangelio y van presos, en la prisión también predicarán el Evangelio. Y el paso que sigue es la muerte. Y no pierden tiempo y lo predican, porque el contexto, la circunstancia, no es mayor que su esperanza. Tenemos que aprender de la iglesia perseguida. Y realmente esta declaración que hace Firuchi es una declaración que solamente puede hacer alguien que ha pasado por el sufrimiento, que ha pasado por las pruebas, que ha sufrido por Cristo, que ha experimentado el socorro y el auxilio del Señor en el momento que menos lo esperaba. Un creyente que tiene un carácter probado sabe que Cristo jamás va a fallar. Cristo jamás va a fallar. Es más, tenemos el testimonio de este hermano que él, aún en prisión, sigue orando por las autoridades de su país. Sigue orando por las autoridades de su país. Hermanos, nadie, y tome esto como conclusión, nadie con una buena conciencia, nadie con su conciencia entera, con los cabales en su lugar, nadie quiere pasar por el dolor y el sufrimiento. No hay persona que nazca para sufrir y diga, yo quiero sufrir, vine a sufrir todo lo que tengo que sufrir. No hay ser humano que haga eso. Todos estamos sujetos al dolor y al sufrimiento, ya sea por una enfermedad, ya sea por su contexto social, ya sea por anunciar a Cristo, sea por lo que sea. Todos vamos a sufrir y vamos a tener dolor. Todos vamos a tener que enfrentar la muerte de un ser querido. Todos vamos a tener que enfrentar una enfermedad que no queríamos tener. Todos vamos a tener que enfrentar una crisis económica. Todos tenemos que enfrentar una crisis familiar. Todos tenemos que enfrentar dolor. Sin embargo, el tema es cómo lo enfrentamos. ¿Buscando lo nuestro? ¿Cómo lo busca la gente que no es creyente? Si hago esto y esto y esto, no importa si daño a tal persona, puedo salir. Si hago esto y esto, y no importa si no pago lo que tengo que pagar, o si no importa si tengo que ofender a alguien, lo hago igual. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo lo hacen los hermanos de la iglesia perseguida? ¿Cómo debemos hacerlo nosotros? Yendo a los pies del Señor. Ahí encontramos seguridad. Hermanos, ¿sabe qué? La iglesia perseguida nos enseña mucho. Porque el día de hoy hay más de 70 países que persiguen a los creyentes. Y esto va en aumento. Y no le digo esto para que se asuste. Simplemente le digo esto para que aprendamos y observemos. Porque el día que nosotros tengamos que enfrentar la persecución, el día que nosotros tengamos que enfrentar quizás un gobierno totalitario, el día en que nosotros quizás tengamos que enfrentar la llegada de grupos religiosos radicales, el día en que quizás la ideología de género empiece a perseguir la iglesia, no sabemos lo que va a pasar. Nuestra conclusión no puede ser, voy a sacar ticket para irme a otro país, o voy a ver la forma de salir y arrancar de este país. Tenemos que aprender a ir a Cristo. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Cristo. Vamos a Cristo. Oremos, que Él nos fortalezca. Porque aquí o en cualquier otro lugar, el mundo no quiere a la iglesia.
El objeto de persecución de Satanás es la iglesia. Lo que Dios ha dejado para que la gente vea su gloria, lo que Cristo ha dejado para que la iglesia vea su cuerpo, es la iglesia, según Efesios, el cuerpo de Cristo. Es aquello lo que el mundo quiere perseguir. Así que nuestra fe como cristiano tiene que aumentar. Nuestra fe como hijos de Dios tiene que avanzar. Tenemos que aprender a tener una fe que sea perseverante. Y entender que nuestra perseverancia es por Cristo, por conocerlo a Él. Así que no obstante, el sufrimiento que tenemos hoy día no se compara jamás a la gloria venidera. Así que nuestro único Salvador Jesucristo es fiel para cuidar a su pueblo. Él es fiel para cuidarlo. Y muchas veces ese cuidado implica sufrimiento, porque tenemos que tener un mayor concepto de la gloria de Dios. El sufrimiento no puede ser el centro de nuestra gloria, tiene que ser un medio para glorificarlo. Y por último, hermanos, aquellos que han vivido y experimentado el sufrimiento y el dolor pueden entender que trae mayor gloria a Dios. Pueden entender que a pesar de la tormenta, a pesar de las dificultades, Dios siempre ha estado ahí. Siempre. Cuando usted mira para atrás, puede ver que hubo momentos en que quizás no quería vivir. Hubo momentos en los que quizás se vio solo. Momentos en que pensó que nada iba a funcionar. Y cuando se mira en el presente, se da cuenta que Dios aún de eso lo sacó. Quizás no lo podía ver como Job. Y el día de hoy dice, de oídas te había oído. Así que hermanos, tenemos un Salvador eterno, un Dios grande, un Dios que trae mayor gloria en su sufrimiento, en el sufrimiento de la iglesia. Así que hermanos, esperamos que este tiempo no sea solamente un evento, esperamos que tomemos conciencia de que hay hermanos que están sufriendo afuera y necesitamos orar por ellos. Así que hermanos, les pido que me acompañen a orar. Señor, vamos delante de usted para darle gracias porque podemos entender que usted es un Dios soberano, un Dios digno de gloria. Un Dios, Señor, que ha sido, Señor, exaltado a lo largo de este mundo, Señor. Y nosotros, Señor, queremos glorificarle a pesar de las dificultades. Queremos poner delante de usted a los hermanos en Irán, a los hermanos en Eritrea, a los hermanos en Corea del Norte, que sufren, Señor, por grupos religiosos, Señor, radicales, que sufren, Señor, por estados totalitarios, que sufren, Señor, porque simplemente proclaman el Evangelio. Y, Señor, muchas veces nosotros aquí con la libertad proclamamos el Evangelio y nos sentimos mal y avergonzados y rechazados porque alguien nos dijo que no quiere hablar de religión, que es ateo, que no le interesa. Nos sentimos mal, Señor, y ya no queremos anunciar más el Evangelio en la calle, porque nos tratan de locos. Cuando realmente hay hermanos que han sido encarcelados, han sido, Señor, muertos, han sido separados de sus familias, han dejado niños huérfanos, y ellos, Señor, anunciaron igual el Evangelio, porque comprendieron una mayor gloria suya por medio del dolor. Entendieron que tener paz con usted es tener enemistad con el mundo. Y entendieron, Señor, que tener su justicia no se compara con la ira que venía. Y ahora han logrado, Señor, alcanzar su gloria, porque usted les ha justificado, como nos ha justificado a nosotros, y ahora alcanzamos la gloria de Dios. Les pedimos, Señor, que como iglesia podamos entender y podamos fortalecer nuestro corazón, nuestro carácter. Que aprendamos, Señor, a ir a la Biblia para conocerle, para aferrarnos a usted. Que aprendamos, Señor, como iglesia, a tener amor por aquellos, Señor, que están siendo encarcelados. Si tenemos amor por nuestros hermanos, tendremos amor también por el mundo perdido. Y es por eso, Señor, que pedimos que nuestra iglesia sea enseñada por usted y sea guiada, para que podamos, Señor, entender su gloria, para que podamos, Señor, entender la necesidad de orar, la importancia de orar, y podamos ver, Señor, que usted es un Dios fiel. Dejamos, Señor, este tiempo en sus manos, orando por nuestros hermanos, que usted les dé consuelo, que usted les permita tener fortaleza, que usted cuide a las familias, Señor. Que usted cuide, Señor, a aquellos familiares y les dé salvación a aquellos familiares que los rechazaron por ser creyentes. Señor, por favor, permita que ellos tengan valor para anunciar el Evangelio.
Gracias por ministerios como Puertas Abiertas. Gracias por las agencias misioneras. Gracias, Señor, porque hay gente que proclama su evangelio y están pensando en eso. Pedimos que nosotros como iglesia podamos también alcanzar su gloria y hacer todo lo que hagamos para hacer que nuestra vida le glorifique. Dejamos todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tener este tiempo, por tener un momento de oración, por tener un momento para estudiar la palabra y ver a los hermanos que están siendo encarcelados. Recuerde, este jueves tenemos un tiempo de oración especial por estos 3 países. Vamos a tener una reunión de oración especial por la iglesia perseguida y el día domingo vamos a tener un culto en vivo. Nos vamos a conectar por Zoom. Esté atento a los grupos de WhatsApp de varones y de mujeres porque tendremos un culto en vivo. De igual manera, los niños van a tener un culto especial para ellos el día domingo. Se van a estar contactando con ustedes y les pido que por favor podamos estar reunidos para tener un momento de oración por los hermanos que están siendo perseguidos y encarcelados. Dios les bendiga. Bendiciones.